Bueno, Buenas noches, Gracias, licenciado. gracias, licenciado. Buenas noches. igualmente para todos, gracias. En esta oportunidad entraremos a analizar el tema de origen y esencia del Estado y el derecho conforme a la concepción filosófica, idealista y materialista. Dentro de las corrientes del pensamiento social en la cual se incluye el derecho, esos temas son muy importantes porque nos van a ilustrar cómo se ha creado el derecho a través de su evolución histórica y cómo actualmente el derecho a través de las normas jurídicas tienen este fundamento filosófico en su forma de elaboración y de redacción y de regulación de conductas del ser humano. Para poder comprender estas dos corrientes filosóficas, tenemos que tener presente que son dos corrientes que tienen un pensamiento diametralmente opuesto dentro del lenguaje filosófico. Algunos miran el pensamiento a través de la idea del pensamiento, la conciencia y el espíritu, y otros que miran que el derecho y el Estado y toda la corriente del pensamiento social surge a través de la materia y después surge la conciencia y el espíritu. Independientemente de cómo analicemos nuestro derecho y nuestra conciencia de pensamiento, esto nos sirve para ilustrarlo y enriquecerlo dentro de nuestra formación académica. Así que lo que analizaremos todo es desde el punto de vista de la filosofía. El tema de la concepción filosófica idealista, jóvenes, la vamos a analizar en dos clases virtuales, por su amplia extensión de pensamiento y su amplia extensión de formas en que históricamente se han dado los diferentes episodios de la evolución del Estado del Derecho a través del tiempo. Y como es un tema de carácter filosófico, entraremos en materia con el punto, repito, de origen y esencia del Estado del Derecho. Cuando se analiza esto, es necesario entrar a hablar en su primera fase con una definición de filosofía. ¿Qué se entiende por filosofía? La filosofía, jóvenes, es la ciencia que estudia las leyes más generales de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Desde la misma antigüedad, este pensamiento social ha sido enfocado desde dos puntos de vista diametralmente opuestos, que integran el pensamiento filosófico. Lógicamente, tenemos dos vertientes básicas y elementales de corriente del pensamiento social. ¿Cuáles son esas dos vertientes? Uno, la concepción filosófica idealista, y dos, la concepción filosófica materialista. La corriente materialista, jóvenes, es decir, la concepción filosófica idealista, sostiene que en su esencia que lo fundamental que surge de primero la conciencia, el espíritu, la idea y el pensamiento, que existe antes de la evolución de la propia materia. El fundamento básico de la concepción filosófica materialista lo encontramos en la metafísica, es decir, aquello que no se puede ver ni comprobar a través de la práctica social, únicamente surge a través de la idea de la conciencia y el espíritu. Por otra parte, tenemos la concepción filosófica materialista, que afirma lo contrario. La materia es primero y el pensamiento es producto de la evolución de la materia. Su máxima expresión es la dialéctica materialista. Iniciamos con el análisis del origen y esencia del Estado y el derecho desde el punto de vista de la concepción filosófica idealista. Tenemos que tener presente como punto de partida para poder comprender toda esta corriente de pensamiento social idealista, que para explicar el origen del Estado y el derecho, este pensamiento social se basa en el desarrollo de lo que es el derecho natural, del desarrollo de las leyes, naturalezas y dogmas y principios en la cual el hombre como la naturaleza deben de regirse por sí mismos, y este derecho natural indican que es de origen y de creación divina, que es de origen de la creación de un ser supremo que es Dios. Y
Con base a esto, comenzaremos su análisis. El derecho natural también se le conoce con el nombre de justnaturalismo, o sea, derecho natural en otras palabras, derecho, naturalismo natural. Y esto se analiza desde épocas remotas. El inicio dice que este derecho natural ya tenían conocimientos pueblos tan antiguos como los medos, los babilonios, los hebreos, los chinos, los egipcios, los mayas, los aztecas y todas las antiguas civilizaciones que hoy se conocen a través de la historia. Ellos consideraban la existencia de un derecho de carácter natural superior al derecho creado por los hombres, el cual servía como base fundamental para regir su ausencia y como fundamento de todo lo creado. Sin embargo, muchos autores consideran que este derecho natural se desarrolló ampliamente en su pensamiento filosófico en la antigua Grecia. De ahí, de la antigua Grecia, partiremos todo el análisis de este pensamiento social. De conformidad con este derecho natural, el derecho y el Estado, como indico, tienen su origen divino, o sea, creado por un ser supremo que es Dios. Otros opinan que sus causas de creación es la razón universal que gobierna al ser humano, la naturaleza considerada en abstracto, los instintos de dominación, un pacto social, la conciencia popular del pueblo o espíritu popular. Independientemente de cómo se va evolucionando este derecho natural a través de su evolución histórica, todos sabemos que estos dogmas y principios están fundamentados en la ley y en la naturaleza, en la cual el ser humano, como la propia naturaleza, deben regirse bajo sus principios y dogmas. Y de acuerdo con esta concepción filosófica idealista, las leyes naturales fueron creadas por un ser supremo y las normas jurídicas fueron creadas por el ser humano, por el hombre. Con base a este criterio, partamos a definir qué se entiende por derecho natural. El derecho natural es un conjunto de leyes de la naturaleza, de acuerdo con cuyos dogmas y principios todas las cosas, incluyendo al ser humano, deben de regirse, deben de comportarse. Por el simple hecho que el derecho natural no es creado, no es creación del ser humano, no es creación del hombre, se habla y que el mismo es de origen divino a este derecho natural, no creado por el hombre, se le conoce por derecho no escrito. El derecho no escrito es el creado por Dios, que rige a la naturaleza y al hombre mismo. De tal manera que el derecho creado por los seres humanos, el derecho creado por el hombre se le conoce con el nombre de derecho escrito. Y este derecho escrito creado por los hombres debe de estar estructurado de conformidad con los principios que rigen al derecho natural. Se dice, jóvenes, que cuando el derecho escrito, no escrito, es decir, el derecho creado por el hombre, busca ubicar los postulados de la naturaleza, es decir, bajo los postulados del derecho no escrito creado por Dios, que se fundamentan en la justicia, que se fundamentan en lo justo, la igualdad y el bien común. Cuando el ser humano, el hombre, logra acoplar estos principios del derecho no escrito de justicia, bien común, igualdad, a sus postulados, a sus normas jurídicas, este derecho escrito se cumple con este fin, se le denomina el derecho también escrito, no escrito, el derecho escrito también se le denomina derecho intrínsecamente justo. ¿Por qué se le denomina derecho intrínsecamente justo? Porque es el derecho que el ser humano, el hombre, aspira a crear en sus normas jurídicas, incluyendo los postulados de justicia, bien común, igualdad, que fue un fundamento básico del derecho no escrito, del derecho creado por Dios. Y si estos principios se incluyen en las normas jurídicas del hombre, al derecho no escrito también se le puede llamar derecho natural intrínsecamente justo. En síntesis, jóvenes, el derecho natural es el conjunto de dogmas y principios ideales
que rigen a la sociedad en busca del bien común, fundamentados básica y exclusivamente en la justicia. ¿Cuáles son los principios que rigen a este derecho natural? Estos principios son tres. 1, universalidad. 2, cognoscibilidad. Y 3, universalidad. Recuérdese que los principios que rigen al derecho natural, que es el derecho creado por Dios, se basan en los siguientes: universalidad, cognoscibilidad e inmutabilidad. Primer principio, universalidad. Indica que el derecho natural es el mismo en todo lugar y en todo tiempo para cualquier persona o individuo. El segundo principio del derecho natural se denomina cognoscibilidad. Viene de la palabra conocimiento. Los principios del derecho natural son tan evidentes que pueden ser conocidos por cualquier persona en todo tiempo y en todo lugar. Y el tercer principio lo constituye la inmutabilidad. ¿En qué consiste la inmutabilidad? Quiere decir que el derecho natural no cambia. Sus principios serán los mismos en todo tiempo y en todo lugar. Ya analizando todo este pensamiento del derecho natural, escrito y no escrito, con la definición propia del derecho natural y los principios del derecho natural que lo rigen, partiremos a continuación a analizar la evolución del pensamiento social de la concepción filosófica idealista a través del derecho natural para explicar el origen y esencia del Estado y el derecho. Y en su primer periodo de evolución lo denominaremos derecho natural antiguo o justnaturalismo antiguo. ¿Qué analizaremos en este derecho natural antiguo? Analizaremos el pensamiento filosófico de la Grecia antigua, el pensamiento filosófico de tres grandes exponentes como son Sócrates, Platón y Aristóteles, el pensamiento filosófico de los sofistas, el pensamiento filosófico de los estoicos y el pensamiento filosófico de los epicureos en la Grecia antigua, concluyendo con el pensamiento filosófico de los romanos. Y entraremos en materia. Y un naturalismo antiguo o derecho natural antiguo. Este surge y se analiza en la Grecia del siglo VII antes de nuestra era. En esta época se consideraba al derecho humano, es decir, al derecho creado por el hombre, como una inspiración de sus dioses mitológicos, a quienes estimaban legisladores eternos e inmutables, creadores de la propia naturaleza. El pensamiento de los griegos se fundamentaba básicamente en impregnar el patriotismo a sus clases sociales. Ese patriotismo formaba parte de la religiosidad y una traición al propio Estado era asimilada como una negación a esa fe religiosa. Esto inducía a que los ciudadanos griegos debían ser leales a la familia, a la patria y a sus dioses. En eso consistía este pensamiento filosófico de los griegos para la creación de sus normas jurídicas y el derecho natural no escrito creado por los dioses mitológicos. Los griegos también se dieron cuenta que fuera de sus fronteras existían otros pueblos, existían otras civilizaciones con órdenes jurídicos distintos a los que ellos regulaban como normas jurídicas. Y ellos comenzaron a distinguir dos tipos de derecho, un derecho divino y un derecho humano. Ellos distinguen esta primera clasificación del derecho creado por los dioses y el derecho creado por los hombres. Los máximos exponentes de este derecho natural antiguo son tres filósofos griegos. Esos destacan Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates, Platón y Aristóteles son los formadores de la corriente filosófica idealista que se contrapone al pensamiento filosófico materialista. Desde esa época, estos filósofos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles, marcaron la corriente contradictoria del materialismo
y el fundamento del idealismo. De tal manera que las enseñanzas de estos filósofos vuelven a un estudio y análisis del derecho natural, a conceptuar la creación del origen del Estado y el derecho como una creación divina, una creación de los dioses. Analicemos el pensamiento de Sócrates. Sócrates, filósofo griego, es creador de la corriente del pensamiento social denominada mayéutica. La mayéutica es concebida actualmente con el arte de parir o de crear ideas. ¿En qué consistía esta mayéutica? En preguntar irónicamente al sujeto en busca de respuestas que no tenían un orden lógico preestablecido con el cual se pretendía o se intentaba llegar a la verdad. El pensamiento de Sócrates se puede concluir en que para él la obediencia a las leyes del Estado era un deber. Para tener una regulación normal de la conducta del hombre, los ciudadanos debían de obedecer las leyes que el Estado creaba para su regulación. Y el pensamiento de Sócrates en sus leyes y en su pensamiento filosófico se fundamenta en los principios de los problemas de interpretación de la moral para establecer sus normas de conducta y sus reglas de comportamiento. El siguiente filósofo en su análisis es Platón. El verdadero nombre de Platón era Aristócles. El nombre de Platón con el que pasó a la historia era realmente un mote o un apodo que significaba ancho de espalda. Sócrates fue discípulo de Platón y ve en su mejor discípulo un supremo análisis de los valores supremos teóricos de la filosofía, basadas principalmente en la moral, y se dice que indica Platón, que bajo estos principios de la moral se puede llegar a la verdadera y absoluta aplicación de la justicia. Y Platón, bajo este pensamiento de los valores absolutos de la justicia fundamentadas en la moral, implantadas por Sócrates, distingue dos mundos para analizar su pensamiento filosófico. Uno es el mundo de lo sensible, lo mutable, lo cambiante y lo que está en constante movimiento. Y el otro es el mundo de las ideas, inmutable, absoluto, necesario y no cambiante. Estos dos mundos de lo sensible y lo no sensible poseen una plena realidad, o sea, algo prácticamente inalterable, único, indispensable para crear el pensamiento filosófico. En síntesis, Platón crea un derecho natural absoluto basado bajo los principios de la moralidad y la justicia, que es el derecho ideal en la cual se fundamenta todo el derecho positivo, moral y la justicia. Por último, analicemos a Aristóteles, para algunos pensadores filosóficos considerado como el padre de la filosofía. El fundamento básico del derecho positivo que desarrolla Aristóteles en relación al Estado es la realización y cumplimiento del orden natural. La filosofía de Aristóteles está básicamente desarrollada sobre el valor de la justicia. Y Aristóteles analizaba y consistía en el estudio de una justicia distributiva que se expresa bajo el siguiente pensamiento: justicia igual para los iguales y justicia desigual para los desiguales. Recordemos que este pensamiento filosófico de Aristóteles sobre el valor de justicia se da prácticamente en el modo de producción esclavista, donde vivió y desarrolló todo su pensamiento Aristóteles. Y aquí las clases sociales eran esclavos y esclavistas, y una clase de la nobleza y ciudadanos comunes que regían
al Estado en este sistema de producción. Pues bien, ¿por qué Aristóteles hace este pensamiento de la justicia distributiva igual para los iguales y desigual para los desiguales? Porque vio que las clases privilegiadas, las clases nobles, tenían un privilegio básico elemental en la aplicación de las normas jurídicas, con base a su poder económico, político y militar. A ellos la ley los trataba de una forma privilegiada, en desmedro de las grandes mayorías que eran sancionados drásticamente por la aplicación de las leyes de la justicia, bajo un plano eminentemente de desigualdad. Privilegios para los iguales y no privilegios para los desiguales. Es decir, era una justicia prácticamente clasista. Ese pensamiento distributivo de la justicia igual para los desiguales, igual para los iguales, no obstante que surgió hace más de miles de años, todavía hasta el día de hoy es aplicable. Vemos en nuestros medios cómo se aplica la justicia. Los que tienen el poder económico, político, entre otros poderes, son tratados de una forma privilegiada. Son tratados de una forma en la cual prácticamente existe la impunidad. Y la grandes mayoría son tratados drásticamente con aplicación de penas abruptas y excesivas por parte de los que la administran. Vemos que esta desigualdad siempre sigue y que hace más de 2000 años se manifestó, no hemos cambiado absolutamente. Y para concluir este pensamiento de Aristóteles, de justicia igual para los iguales y desigual para los desiguales, también cae a analizar un pensamiento filosófico de carácter marxista que alguien manifestó lo siguiente: la justicia es como la serpiente, únicamente muerde a los descalzos. El mismo pensamiento de Aristóteles visto desde otro punto de concepción filosófico materialista. No ha cambiado absolutamente nada en la aplicación de justicia como un valor máximo del derecho. En este orden de ideas, la filosofía creada por Aristóteles se le denomina en la actualidad metafísica. La concepción del derecho natural antiguo llegó a desarrollarse, como lo indiqué, en el modo de producción greco-romano, en la época de la sociedad esclavista, y se agudiza su crisis y da lugar al reaparecimiento de la búsqueda del Estado de Derecho con base al análisis de la solución de la religión, con base a principios que el Estado de Derecho son de origen divino. Continuando con nuestro análisis, es el turno de analizar a los sofistas. Los sofistas eran filósofos de la antigua Grecia. Ellos afirmaron que el derecho positivo no es ni eterno ni algo universalmente válido. Significa que el mismo existe y es creado por un interés humano. ¿Qué quería decir este pensamiento de los sofistas? Ellos se dieron cuenta de que al existir otros pueblos y otras civilizaciones, existían normas jurídicas de distinto orden y que tenían diferentes formas de comportamiento y diferentes dioses. Y ellos se dieron cuenta que el derecho no era positivo ni algo universalmente válido para todos, porque ni era ni eterno, porque era algo, no era algo universalmente válido, porque en cada estado, en cada civilización, había normas jurídicas que eran creadas por los hombres, creados por un interés humano de una clase privilegiada. Ellos traen a derrumbar el principio que el derecho y el Estado son de origen divino y que el derecho y el Estado surge por un interés de carácter humano. Se le llamaban sofistas a los filósofos que actuaban como maestros profesionales y tenían como fundamento una renuncia básica a la religión. Explicaban su pensamiento filosófico bajo un punto de vista racionalista, es decir, bajo un punto de vista de la razón a través de la relación concreta de los hechos de la naturaleza, por lo cual ellos trataban de explicar su pensamiento.
A estos sofistas se les consideró, al negar la religión, como los primeros materialistas que surgieron en la historia. Dentro de los sofistas podemos destacar a los siguientes filósofos: Tales, Protágoras, Hipías, Pródico, Antifón, Anaximandro, Heráclito, Empédocles, Anaxágoras, Leucipo, Demócrito, entre otros filósofos sofistas. Y como hemos hablado de sofisma como un pensamiento social, ¿en qué consiste un sofisma? Sofisma es un silogismo, un pensamiento lógico abstracto creado en el cerebro del ser humano. El sofisma, a través de un pensamiento lógico abstracto, se fundamenta en una prueba o en una refutación, o en una prueba o una contradicción aparente con el cual se pretende confundir a la parte contraria para inducirlo a llegar a determinada verdad. Buscar contradicciones, puntar pruebas en contra de un pensamiento preestablecido con el tras de confundir al contrario para que incline la balanza a través del uso de la razón. Eso es un sofisma. Y ese pensamiento filosófico fue lo que utilizaron los sofistas para denegar el origen del Estado y el derecho en el surgimiento de la religión. Analicemos al estoicismo. El estoicismo es un fundamento filosófico creado por los estoicos. Los estoicos buscaron en su pensamiento social un interés de consecución de la felicidad, fundamentada para ellos en la supresión de las necesidades y placeres materiales. Quiere decir que todas las necesidades y placeres naturales fueron rechazadas por los estoicos porque ellos desarrollaron su pensamiento filosófico bajo un punto de vista de la espiritualidad. Los estoicos despreciaron todo lo que no era natural. No se consideraron ciudadanos de ningún país del mundo en particular, sino más bien fueron considerados como ciudadanos del mundo. Este pensamiento estoico o el estoicismo propugnó las ideas de igualdad, las ideas de unidad entre todos los miembros de la familia humana, igualdad natural por encima de distinciones entre libres y esclavos, igualdad por encima entre ciudadanos y extranjeros, igualdad y unidad también natural política y sin barreras geográficas. El estoicismo, jóvenes, ofreció bajo su principio de igualdad y espiritualidad y unidad de la familia, de la raza humana, un principio básico del desarrollo de un derecho universal, como lo pretendió efectuar Roma en la creación de sus normas jurídicas, y así también como un ideal religioso fundamentado en el cual el cristianismo fundamentó sus principios y dogmas de su fe. Recordemos que el cristianismo se basa en la igualdad ante Dios, sobre todos los hombres, buscando la unidad y la fraternidad entre todos los pueblos como hermanos, como origen de un Dios único, eterno e inmutable. En eso se fundamenta el pensamiento del estoicismo. Hablemos de los epicureos. En contraposición de la escuela estoica, que se fundamenta en la igualdad, en la unidad de la raza humana bajo principios de universalidad y fundamentando en lo que es el derecho natural propio y fundamentado bajo los principios de la moralidad para crear su pensamiento filosófico, surge en contraposición de la escuela estoica, la escuela epicurea. La escuela epicurea tiene como fundamento filosófico que lo único que el Estado y el derecho debe regular es la búsqueda del bien y del placer. Y no existe más obligación del Estado y el derecho que aquellos que derivan de los fines del placer. El Estado y el derecho únicamente puede lograr la felicidad a través de placer, eliminando todos los aspectos morales que son un obstáculo para lograr ese placer.
Su máximo exponente de la escuela epicúrea es Epicuro, y Epicuro indica en su fundamento filosófico que la virtud no es el fin supremo, como lo es para los estoicos bajo los principios de igualdad y moralidad, sino es un medio para llegar a la felicidad. Esta escuela epicúrea anuncia un principio utilitario adverso a la moral y a los postulados de los principios estoicos, a los postulados y principios del estoicismo. Los voy a poner en contexto histórico, quiénes eran los epícuros. Ustedes han visto algunas series o películas del Imperio Romano, de la antigua Grecia, de estas civilizaciones, en los cuales la nobleza, los patricios y las clases privilegiadas tenían placeres mundanos exagerados. Ellos fundamentaban prácticamente sus placeres en fiestas, en festines, en los cuales daban uso a todos sus placeres mundanos humanos, buscando prácticamente el sodomismo y cosas prácticamente que actualmente irían contra la moral, como se dice, en las buenas costumbres. En estas fiestas epicúreas, prácticamente se daba uso a la lujuria, uso a la circunstancia incluso de la propia homosexualidad. En esa época antigua de la Grecia y Roma, la homosexualidad era un placer y un uso exclusivo de las clases privilegiadas nobles. Ustedes han visto esas películas en las cuales los festines terminan en orgías, en circunstancias en las cuales se daba uso a la saciedad, a la necesidad insaciable del hombre de placeres mundanos. En este es el fundamento de esta escuela epicúrea, los epicureos, porque ellos decían que lo único que el Estado y el derecho debían regular era el placer para llegar a la felicidad, dejando en lugar las virtudes de igualdad y los principios morales como un obstáculo para lograr ese principio básico. Esto es el pensamiento elemental de este corriente de pensamiento que es la escuela epicúrea de los epícuros. Y por último, analicemos a los romanos dentro del derecho natural antiguo. Roma, jóvenes, no tuvo una filosofía original. Recuerden que Roma fue un estado esclavista que conquistó a muchos pueblos. Así como en el Oriente, el objeto supremo de la actividad humana en su pensamiento filosófico fue la religión. En Grecia, su fundamento de desarrollo fue la filosofía. En Roma fue la creación del derecho, la creación de las normas jurídicas. Y en esto, la sabiduría romana fue amplia y excelsa en sus fundamentos. El derecho clásico romano, jóvenes, se fundamenta en la naturalis ratio. La naturalis ratio es la naturaleza de la razón. Y esa naturaleza de la razón es el método de creación del método jurídico. Los romanos son los creadores del método jurídico. ¿En qué consistía el método jurídico? Es el método para formular principios jurídicos, el método para regular normas jurídicas, reglas de conducta, mediante principios jurídicos de un cálculo basado en la naturaleza de las cosas, teniendo en cuenta las relaciones establecidas entre las partes, entre las personas. Es decir, el método jurídico establece principios jurídicos de las relaciones de la naturaleza abstracta que tenía de la natural ratio con base a las relaciones personales entre las partes. Y ahí surgían las normas jurídicas, las reglas de conducta que se fundamentaban en el derecho natural o el de los juristas romanos, o sea, la jus naturale o derecho natural. Bajo estos principios del método jurídico, los romanos fueron construyendo todos los andamiantes de perfección de normas jurídicas a través de lo que es actualmente el derecho positivo. En nombre de este derecho positivo, Roma tuvo muchas luchas y muchas guerras y esclavizó a muchas naciones, pero estas batallas
dieron origen a enriquecer su cultura jurídica. De los romanos tenemos actualmente en nuestro comportamiento normativo que a ellos se debe la distinción y el reconocimiento del parentesco por sangre, bajo una influencia reducida del algoritmo antiguo. Tenemos también la incorporación de la forma de adquirir la propiedad, que hasta actualmente son vigentes y son de observancia general. El derecho de regular las sucesiones, el derecho de regular las herencias, el derecho de las obligaciones, el derecho de los contratos, entre otras instituciones jurídicas que actualmente forman parte de la cultura jurídica occidental de muchos países del mundo. Esto basado, lógicamente, a su máxima creación, repito, el método jurídico. De ahí encuentra la exactitud y el desarrollo amplio de Roma hacia la humanidad. Roma distinguía dos tipos del derecho. Un derecho natural prácticamente basado en el pensamiento de lo que era el derecho civil, el derecho de la ius civile y un derecho pretorio que era la forma de creación del derecho romano, el ius pretorium. ¿En qué consistía el derecho civil o el ius civile? Este estaba conformado por la regulación de las costumbres y tradiciones propias del pueblo romano con valor de normas de carácter vinculante por cual se establecían las leyes de la República. Y por parte estaba el derecho pretorio, que era el ius pretorium, que estaba constituido por las normas jurídicas que emanaban del edicto del pretor, o sea, del encargado de crear estas normas, que era un jurista. Cada pretor, al inicio de su mandato que se le otorgaba a su cargo, publicaba un edicto. Este edicto contenía normas jurídicas que regulaban la convivencia de la sociedad romana, así como el conjunto de instrumentos jurídicos y acciones que permitían que los ciudadanos romanos utilizaban sus mecanismos para la defensa y la protección de sus derechos y sus intereses personales. En este orden de ideas, déjeme indicarle que los juristas romanos no perdieron de vista la vida y la propia naturaleza de las cosas y supieron desarrollar continuamente el derecho a través de normas jurídicas que fueron evolucionando en forma de las relaciones de las conductas del pueblo romano. Bajo un procedimiento de regulación de conductas formal casi perfecto. En esto estriba la máxima gloria de Roma. El derecho civil guatemalteco, al igual que el derecho del mundo occidental, tienen su origen en el derecho romano. Esta es la base de la inspiración del derecho civil y comercial de muchos países del mundo actualmente. Ustedes en el curso del segundo semestre de la carrera van a llevar un curso o una asignatura que se denomina Derecho Romano. Ahí ustedes analizarán todas las instituciones jurídicas, todas las instituciones creadas por el método jurídico por los romanos, que actualmente forman parte de nuestra cultura jurídica occidental y de muchos países. En nuestro Código Civil, todas las instituciones que ustedes se encuentren estructuradas en el Código Civil fueron lo que hace 2000 años los romanos elaboraron como normas jurídicas y hasta el día de hoy están vigentes y forman parte de la regulación de muchas sociedades jurídicas del mundo occidental, tanto en el ámbito de la legislación común como comercial en nuestros tiempos. A esto se debe su gloria y su desarrollo. Ya existiendo un análisis del derecho antiguo, pasemos a analizar al cristianismo, el justnaturalismo cristiano o derecho natural cristiano. El derecho natural cristiano surge como una filosofía de carácter religiosa a través del siglo IV de nuestra era. Y aquí el derecho natural cristiano es establecido por la Iglesia como una institución omnipotente que concibe la naturaleza del derecho basado bajo un principio, un influjo aristotélico, es decir, bajo los principios de justicia universal,
y bajo un influjo estoico de la ética escénica que se basa en los principios del estoicismo, de la igualdad y de la unidad de la raza humana a través de fundamentos morales. Quiere decir que el derecho natural cristiano se basa en la justicia, en la moral y en la igualdad. Dado que el derecho natural indican el derecho natural cristiano es concedido como la voluntad de Dios, porque recuerden que aquí su fundamento filosófico es religioso, que gobierna el mundo, este derecho a natural adopta el carácter de divino revelado por Dios y opuesto a las normas creadas por el derecho humano, porque el derecho revelado por Dios es el que se encuentra establecido en las Sagradas Escrituras. Muchos son los autores y exponentes de este derecho natural cristiano, pero los máximos exponentes del mismo podemos circunscribirlos en dos santos. San Agustín y Santo Tomás de Aquino son los máximos exponentes del derecho natural cristiano. Hablemos de San Agustín. El San Agustín es el máximo representante de la corriente filosófica del derecho natural cristiano denominada patrística. ¿Cómo se define la patrística? La patrística es el conjunto de obras de los padres de la iglesia de los primeros 5 siglos de cristiandad. O sea que en la patrística se encuentra el conjunto de obras de los padres de la iglesia durante los primeros 5 siglos en los cuales surge el cristianismo. La obra máxima de San Agustín se denomina la ciudad de Dios. Y en esta ciudad de Dios, que es la obra máxima de San Agustín, distinguen dos clases o un doble derecho natural, siendo este derecho natural absoluto o divino y un derecho natural relativo con el cual se adapta y se aplica al cristianismo. ¿En qué consiste el derecho natural absoluto y divino? San Agustín dice que este derecho natural absoluto o divino regía a los hombres antes del pecado original que vició al ser humano, antes de cometer el pecado original por Adán y Eva. De ahí, posteriormente, el pecado natural surge el derecho natural relativo. Esto surge después del pecado original, en donde se origina la obligación del trabajo y con ello la institución de la propiedad. San Agustín, en su desarrollo filosófico del derecho natural cristiano a través de la ciudad de Dios y de la patrística, indica que existen 3 leyes que están fundamentadas en el derecho natural cristiano. Estas son la ley eterna, la ley natural y la ley humana. ¿En qué consiste la ley eterna de San Agustín? Dice que esta ley eterna se encuentra en el corazón del hombre por medio de la ley natural que Dios le ha dado en su creación, con el objeto de que conserve en su corazón las costumbres y la imagen de las ideas morales que le fueron comunicadas por su creador, por Dios. ¿Y cuál es esa ley eterna que priva en el corazón del hombre con base a los principios de la ley natural? Ese libre albedrío que Dios le dio al ser humano para discernir entre el bien y el mal. La segunda ley que desarrolla San Agustín en su pensamiento filosófico es la ley natural. Dice que la ley interior o íntima teniendo como visión la ley eterna. O sea, la ley natural o íntima, que es la ley natural, es la ley de Dios. La ley que se encuentran establecidas en los 10 mandamientos y en las Sagradas Escrituras. Y por último, San Agustín habla de una ley humana. Dice que la ley que crea el ser humano, que crean los hombres, deben inspirarse en la ley natural, o sea, en la ley íntima que Dios le dio al ser humano a través de la palabra de Dios en sus sagradas escrituras, pues si no se inspiran la ley humana bajo esos principios de la ley natural, carecen de valor. Ese es el pensamiento de San Agustín. Analicemos el segundo postulador del pensamiento del derecho natural cristiano y su exponente, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es el representante de la corriente filosófica del cristianismo denominada escolástica. La escolástica constituye, jóvenes,
un retorno parcial a la filosofía clásica. Esa se fundamenta nuevamente en principios aristotélicos y postulados de la ética escénica, es decir, los principios aristotélicos de la justicia y los postulados de la moral de la ética formalmente de Séneca. Y la justicia y la moral, que son los postulados de la filosofía escolástica, fundamenta y constituye todo el carácter teológico en la cual desarrolla la escolástica sus dogmas y principios religiosos. Esta corriente se fundamenta en dos postulados. Quiere decir que la escolástica fundamenta todo su pensamiento filosófico en dos postulados básicos: la fe y la razón. Santo Tomás de Aquino dice que para poder comprender la palabra de Dios, para poder estar en comunión con Dios, el ser humano debe tener fe en la palabra que le ha sido inculcada a través de su corazón y de las sagradas escrituras, llevarlas a cabo concretamente y utilizarlas e interpretarlas con la razón, que es la única forma de tener comunicación con Dios y estar en contacto en el cumplimiento de sus mandamientos. Quiere decir, repito que los dos postulados en los que se fundamenta la escolástica son la fe y la razón. La obra máxima de Santo Tomás de Aquino se denomina la Suma Teológica. En esta Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino establece 4 leyes que debe de tener presente el ser humano para estar en concordancia con Dios. Esas 4 leyes son la ley eterna, la ley natural, la ley divina y la ley humana. ¿En qué consiste la ley eterna de Santo Tomás? Dice que la ley eterna es única y exclusivamente conocida por los profetas o santos. Consiste en la razón de Dios, que gobierna todas las cosas y no es conocida por ninguno ni otro ser humano, únicamente por los profetas o santos, por los bienaventurados, que es la razón de Dios sobre todas las cosas. La segunda ley que analiza la escolástica es la ley natural. Indica que el descubrimiento o conocimiento parcial de la ley eterna se da a través de la aplicación de la razón del hombre que Dios le ha dado. Esta aplicación de la ley natural que Dios le ha dado al hombre es el libre albedrío. La tercera ley que analiza la escolástica es la ley divina. ¿Y en dónde encontramos la ley divina? Es la revelación por Dios mediante las sagradas escrituras. Y esta ley divina tiene por objeto completar con discreción todos los principios básicos de la ley natural. Y por último, encontramos la ley humana. La ley humana es dirigida por el ser humano, por el hombre. Es la ordenación de la razón del ser humano para búsqueda del bien común. Quienes están promulgados o quienes dirigen esta creación de las normas jurídicas que ya tienen que tener dirigidas y cuidados para la propia comunidad. Quiere decir que la ley humana, según Santo Tomás de Aquino, debe usarse en la razón, en la búsqueda del bien común, en la creación de estas normas jurídicas. Con esto terminamos la primera parte de la concepción filosófica idealista sobre el origen y esencia del Estado y el derecho. Pasaremos a continuación a la fase de costumbre de preguntas y dudas que tengan ustedes sobre esta corriente que hemos analizado, y los dejo como de costumbre en el derecho de la palabra para que ustedes tengan sus preguntas y dudas que formular. Buenas noches, licenciado. Disculpen. Buenas noches, José Víctor, a sus órdenes. Buenas noches. Fíjese que me entraba la duda con relación, usted mencionaba el derecho romano, ¿verdad? Y así es. En teoría, esto se relaciona con el derecho civil. Algo, eso fue lo que comprendí, no sé si estoy mal.
Ajá. Okay. El derecho romano. Uh-huh. El derecho romano es la cuna de todo el derecho jurídico occidental de nuestras sociedades. Correcto. El derecho romano en su evolución se denominó derecho común, después se llamó de legislación común, y actualmente se conoce como derecho civil. ¿Y qué es lo que es el derecho romano? Actualmente el derecho civil son todas las instituciones que fueron creadas por los romanos hace 2000 años a través del método jurídico. Usted encuentra ahí lo que era la línea de parentesco por sangre, la familia, la regulación de la paternidad, la afiliación, todo eso, la tutela, todas esas son instituciones del derecho romano. Los modos de adquirir la propiedad, los derechos y obligaciones, las sucesiones, es decir, las formas de intestado o testamentario que existen y todo lo que está creado en la regulación de conductas a través del método jurídico, que es el método creado por los romanos, que tiene los principios jurídicos que se fundamentan en el análisis de la naturaleza y ratio de la naturaleza de la relación con las relaciones que establecen las personas o las partes en la regulación de conductas. Todo eso lo hizo Roma a través de la incorporación de normas jurídicas que crearon una institución propia de lo que era el derecho romano, que actualmente es el fundamento básico de las legislaciones civiles y mercantiles del mundo occidental. Gracias, licenciado. Mi duda sería, cabal, lo que usted comentaba, ¿verdad? Y, por ejemplo, así como países como Guatemala y países centroamericanos también se guían por esta rama del derecho, licenciado. Sí, todos los países del mundo occidental, en todo lo que se llama mundo occidental, sea mundo anglosajón, mundo latino, todo su origen viene del derecho romano. Muchas gracias, licenciado. Por eso ustedes en el curso de introducción, en el segundo semestre van a llevar un curso de derecho romano. Ahí le van a explicar todo lo que Roma creó como normas jurídicas que forman parte de todo nuestro acervo normativo, cultural, jurídico en todas las ramas del derecho. Sus creadores, los romanos. Gracias, licenciado. Muy bien, José. Buenas noches, licenciado. Una consulta. Sí, buenas noches, Hugo. Por primera vez. Mucho gusto. Igualmente. Estoy entrando por primera vez a su clase. ¿Algún libro que vamos a utilizar o solo lectura? Nos vamos a ir para ir leyendo, ¿verdad? Para tener más información. Sí, Hugo Cardona. En Claro Institucional, donde usted entra a las clases, al principio, aparte de la bienvenida donde dejé el programa de estudios, indiqué que este libro era el libro base que vamos a utilizar durante todo el semestre, que es Elementos Fundamentales de la Ciencia del Derecho 1, editado por la doctora María Elisa Sandoval y su servidor. Este libro, ahí está la dirección donde usted lo puede adquirir, tiene su valor de 100 quetzales y este tiene todo el fundamento básico de todo el pensum del primer semestre del curso, que aquí está todo el programa del curso desarrollado. Muy bien, muchísimas gracias. Y eso también, esa información la encuentra también en WhatsApp del institucional que creó su servidor para el curso de introducción al derecho 1 de la sección C. Muy bien, gracias, Lick. Muy amable. Para servirle. María Alejandra me pregunta, su primo me prestó su libro, ¿podría utilizarlo? Es el original, incluso tiene la numeración de usted que usted indica. Sí, María Alejandra, el día de mañana, para los que puedan, yo voy a estar de 10 a 12 en mi oficina. Y si desean que yo les firme ese libro, le tengo que revisar, les voy a firmar su libro a los que lo tengan, esos que ustedes que se los prestaron, para revisar que son originales, para podérselo firmar y para que ustedes tengan autorización para realizar el laboratorio de la página 80. Pueden ir a la dirección donde está en la 14 KEA 10-07 zona 1,
Segundo nivel, oficina 1, de 10 a 12 voy a estar para el que quiere que les firme su libro para que lo puedan utilizar. Buenas noches, licenciado. Sobre Buenas el noches, parcial, Carlos. yo ya tengo su libro, ¿verdad? Pero tengo Ujú. esa consulta o duda. Para los que saquen fotocopia o los que no tengan, ¿no les va a valer entonces? No, no. Solo para los que tengan la firma del libro, porque el laboratorio 80 tiene que ser previa comprobación de una fotocopia que ustedes tengan de la página 80 de donde está la firma, incorporar su laboratorio, porque yo como hace un listado voy a revisar si efectivamente ese número que tiene el libro le corresponde a la persona que hizo su laboratorio. Gracias, licenciado. A sus órdenes. Licenciado, buenas noches. Disculpe nuevamente la Sí, interrupción. sí, ¿Puede Carlos, dar ¿no? nuevamente indicaciones de cómo llegar? En mi ejemplo, yo llegué el sábado y sí, anduve muy perdido porque el Waze me tiraba 2 cuadras antes y me decía, ha llegado a su destino. Y tuve que hablar con su encargado, ¿verdad? Y dando vueltas por ahí. Entonces, para los demás compañeros que se les haga un poco difícil la dirección, no sé si puede explicar nuevamente. Bueno, Por ahí está Correos, está siglo XXI. mire, la ubicación es el registro de la propiedad. El registro de la propiedad está sobre la 9ª Avenida y 14 calle de la zona 1. Enfrente está el Teatro de Abril, el registro de la propiedad. Ustedes bajan al registro de la propiedad, abajo está la 14 calle A. La 14 calle A es la que dobla al registro de la propiedad y sigue para la 10ª Avenida. Mi oficina está atrás del registro de la propiedad sobre la 10ª Avenida. Y sobre la 10ª Avenida y 14 calle A. La 14 calle A es una calle que sigue así, topa a la 11 Avenida como una especie de callejón. En la esquina de esa 14 calle A y 10ª Avenida hay una tienda y a la par hay una venta de libros usados. Si ustedes miran una casa pintada de color amarillo de 2 niveles, váyanse sobre la 14 calle A y hay una puerta que sube para un segundo nivel, unas gradas. Esas gradas llegan a la oficina ahí donde está su servidor. No sé si con esa referencia ya se ubican. Gracias, licenciado. También está Relaciones Exteriores, si no estoy mal, en la esquina está la farmacia y en la otra esquina está Hay la una tienda. farmacia a la par, sí. Hay una farmacia a la par. Y esa es la Buenas noches, 14, esa licenciado. es la 14 calle. Sí, buenas noches. Para que los compañeros se les haga más fácil, es una cuadra antes de llegar a la Litegua, si no estoy mal, compañeros. Está donde sacan una tarjeta de pulmones, si no estoy mal, es un centro de salud. Es cabal en la esquina. Es que esa es la 10ª Avenida. Ajá, por eso. Entonces, ajá, Estamos así hablando es. sobre la 14 calle. A la 14 calle, ajá. Y la Entonces, siguiente ahí es la es antes de 14 llegar calle. a la Litegua, entonces está su oficina, licenciado, para que no se pierdan los compañeros. Sí, pero es sobre la 14 calle, para que no se van a Ajá, perder. Si no exacto, se van a ir a exacto. meter a la Litegua y lo No, vamos por a eso localizar es una cuadra antes. una cuadra antes, así es. Ajá, exacto. Licenciado, buenas noches. Una Buenas noches. consulta. El libro, aunque lo compremos donde usted indica, de igual manera usted lo tiene que firmar. No, porque el que compra ya está firmado y numerado. Ah, bueno, está bien. Ese ya está Muchas firmado y gracias. numerado. Gracias. Bueno. Giovanni Godínez, buenas noches. Hola, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que cuando estaba hablando usted de Aristóteles, cuando hablaba de la justicia distributiva, Ujú, dice el libro que en la justicia distributiva, es decir, igualdad para los iguales y desigualdad para los desiguales. ujú. Me hace pensar a una frase que no está bien definido, si está atribuido a Benito Juárez sobre para mis amigos todo y para mis enemigos la ley. No sé si eso se puede relacionar para un tiempo más actual, digamos Sí, ese podría ser pensamiento. parte de ese pensamiento aristotélico. Sí, sí se podría Ujú, considerar. podría considerar.
Gracias, licenciado. Para servirle, Giovanni. Judy, para usted pueda unirse al grupo de WhatsApp, al inicio, en Classroom, usted va a encontrar de la sección C un enlace que aparece ahí establecido, dice enlace para unirse al WhatsApp del curso de Introducción al Derecho 1. Dentro de la información que está dentro del Classroom, ahí puede encontrar usted el link para poder ingresar, Judy. Bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o duda, jóvenes? No, licenciado. Muy bien. Entonces, los vemos el próximo miércoles con la segunda parte de la concepción filosófica idealista acerca del origen y esencia del Estado y el derecho. Les deseo una buena noche y un feliz descanso, jóvenes. Buenas noches, Hasta licenciado. la próxima. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas Feliz noches. noche, licenciado. Buenas noches, jóvenes.